Mi hermana intentó arrancarme a mi recién nacido de los brazos frente a las enfermeras. Luego presentó un reporte a CPS alegando que mi esposo la había golpeado. Cuando le rogué que dejara de llamarse mamá en el hospital, ella sonrió y dijo: él es Josh, él sabe quién soy yo, tú solo fuiste la portadora. Me quedé en silencio, eso fue hace 18 meses. Anoche, ella estuvo afuera de nuestra nueva casa bajo la lluvia, metiendo una muñeca y susurrándole canciones de cuna como si pudiera oírla. Mi hermana Georgia estaba embarazada de 7 meses de su bebé Milagro cuando fue drogada y abusada por uno de sus amigos más cercanos. Recobró el conocimiento 12 horas después, con el vientre plano, moretones cerca de sus partes íntimas y sangre seca alrededor de sus muslos. El hombre salió con una sentencia suspendida. Yo quedé embarazada hace 18 meses y Georgia vio esto como que su niño Milagro renacía en mi vientre. Apareció en el hospital mientras estaba en labor con documentos falsos. Ella es una sustituta, yo soy la madre verdadera. Mis padres estuvieron allí apoyándola. Georgia intentó literalmente arrancarme al bebé de los brazos cuando las enfermeras no le hacían caso. Durante la siguiente semana, Georgia visitó todos los días y se llamaba a sí misma mamá frente a todos. Tomó cientos de fotos y las publicó en línea como si fuera su recién nacido. Fue tan abrumador que tuve que bloquearla, pero ella se vengó presentando un falso reporte a CPS mientras la trabajadora estaba en nuestra casa. Georgia apareció con nuestros padres. Nos preocupa también. Dijeron, Georgia incluso tenía un hoyo morado pintado con maquillaje. Su esposo me hizo esto, pero elegí no denunciar porque solo estaba bebiendo mucho y no lo hizo a propósito. Dijo. La trabajadora nos llamó a mi esposo y a mí para una entrevista. Sam fue puesto con Georgia durante la investigación. Pasé cada segundo temiendo que me quitaran a mi bebé. Pero 2 semanas después, nuestros nombres fueron finalmente aclarados. Mi esposo y yo fuimos a la casa de Georgia, donde encontramos a Sam prácticamente incapacitado en su cuna. Mi esposo sujetó a Georgia físicamente, mientras yo recogía a Sam en mis brazos. Él me abrazó instintivamente y enterró su cabeza en mi pecho. Georgia gritó: «Voy a recuperarlo». 7 días después, cuando nos íbamos, me despertó la cámara de niñera al detectar movimiento en la habitación de nuestra hija. Georgia sostenía a Sam, que ya lloraba. Usó la llave de repuesto que olvidé que tenía y tarareaba una canción de cuna, diciéndole: «Mami está aquí». Cuando le susurré y le grité, me dijo que me calara porque iba a despertar a Josh, no a Sam Josh. El niño que se suponía debía dar a luz hace tantos años, solo me devolvió a Sam porque llamé a la policía. Mi esposo y yo fuimos directo a la corte. Presentamos una orden de restricción, pero el juez la negó. Dijo que no había una amenaza creíble de violencia y no ayudó que mis padres se pusieran de su lado durante el testimonio. Lamentablemente para Georgia, su esposo pidió el divorcio después de ver el video de seguridad presentado en la corte. Georgia nos culpó por eso. Lo volviste en mi contra. Me robaste a mi esposo igual que me robaste a mi bebé. Para cuando se resolvió el divorcio, Georgia había pasado meses planeando. Había hecho que nuestra mamá le hiciera una copia de las llaves de nuestra nueva casa. Una noche las usó para entrar silenciosamente. Me desperté a las 5 a.m. y encontré la cuna vacía. Entré en pánico como nunca antes y después de revisar las grabaciones de la niñera, llamé al 911. Se emitió una alerta Amber, además de una alerta médica de emergencia. Los días siguientes fueron aterradores. Sam tenía una enfermedad autoinmune y necesitaba mi leche para vivir. La única razón por la que sobrevivió durante ese tiempo con Georgia fue porque yo le había dado todos los biberones que tenía. Ahora, Sam no tenía mi leche. 72 horas después, la policía me llamó. Habían encontrado a Georgia en un departamento a 2 estados de distancia. Sam estaba críticamente enfermo y severamente deshidratado, con sus órganos comenzando a fallar. Lo trasladaron en helicóptero al hospital más cercano y me dijeron que no podían garantizar su supervivencia. Mientras estaba en la UCI pediátrica, le hicieron una evaluación psiquiátrica a Georgia. Encontraron documentación completamente falsa en su departamento, incluyendo un acta de nacimiento falsa y papeles de custodia falsificados que la mostraban como madre.
Incluso había creado un número falso de seguro social para Sam. Su plan era alegar que acababa de obtener la custodia de emergencia de una madre negligente. El contrato de arrendamiento del departamento había sido hecho meses antes y ya le había dicho al casero que estaba obteniendo la custodia del bebé de su hermana. Ahora, Sam luchaba por su vida y nuestros padres habían contratado para Georgia al mayor abogado que pudieron pagar con la esperanza de que la defendiera en un trampa legal. El abogado que mis padres contrataron para Georgia fue Theodore McAdor, un hombre especializado en encontrar tecnicismos en casos de poner en peligro a menores. Descubrí esto cuando escuché a mi madre por teléfono arreglando planes de pago con su oficina. Ella estaba parada en el pasillo del hospital, completamente ajena a mi presencia mientras discutía cómo podrían presentar las acciones de Georgia como una crisis de salud mental en lugar de un secuestro. Pasé junto a ella sin decir nada y regresé a la habitación de Sam. Las máquinas que rodeaban su pequeño cuerpo pitaban constantemente, monitoreando sus frágiles signos vitales. Los doctores habían logrado estabilizarlo, pero seguía críticamente débil. Su piel había perdido el tono rosado saludable, reemplazado por un pálido grisáceo que me oprimía el pecho cada vez que lo veía. Mi esposo estaba sentado en la silla de la esquina, con ojeras por 3 noches sin dormir. Había estado documentando todo en su teléfono, cada actualización médica, cada conversación con el personal, cada momento de la recuperación de Sam. Ambos sabíamos que Georgia no se detendría aquí y necesitábamos pruebas de lo que sus acciones le habían hecho a nuestro hijo. A la mañana siguiente, llegó una trabajadora social llamada Beatriz. Se presentó como parte del equipo de servicios familiares del hospital, pero inmediatamente sentí que algo no estaba bien. Hizo preguntas directas sobre nuestro entorno en casa, nuestras decisiones de crianza y si habíamos considerado que Georgia podría tener preocupaciones legítimas sobre el bienestar de Sam. Vi cómo mi esposo apretaba la mandíbula cuando Beatriz sugirió que podríamos beneficiarnos de una mediación familiar con Georgia. Sacó unos formularios para que firmáramos, autorizándola a facilitar reuniones entre todas las partes. Mi esposo se levantó, caminó hacia la puerta y la sostuvo abierta. Beatriz recogió sus papeles y se fue, pero no sin antes mencionar que volvería con una orden judicial si fuera necesario. Esa tarde, mientras extraía leche para el tubo de alimentación de Sam, mi teléfono vibró con notificaciones. Georgia había empezado una campaña en redes sociales. Había publicado decenas de fotos de su tiempo con Sam, cuidadosamente recortadas para excluir cualquier señal del deterioro de su salud. Los textos la pintaban como una tía dedicada que se había visto obligada a tomar medidas drásticas para proteger a su sobrino de padres negligentes. La sección de comentarios se inundó de apoyo de personas que no conocían la verdadera historia. Algunas incluso ofrecieron organizar recaudaciones para su defensa legal. Hice capturas de pantalla de todo antes de bloquear sus nuevas cuentas. Pero seguían apareciendo más. Claramente se había preparado para esto, creando múltiples perfiles con anticipación. Mi hija, que se había cuidado con los padres de mi esposo durante la crisis. Llamó esa noche. Loraba diciendo que los niños en la escuela preguntaban si sus padres eran realmente tan malos como sus mamás decían en Facebook. El rumor en nuestro pequeño pueblo se había desatado, alimentado por la narrativa cuidadosamente elaborada de Georgia sobre una mujer con problemas mentales tratando de salvar a un bebé del abuso. 2 días después, Sam estuvo finalmente lo suficientemente estable para que le retiraran parte del equipo de monitoreo, mientras lo sostenía por primera vez desde su rescate. Sintiendo su débil pero decidido agarre en mi dedo, mi padre apareció en la puerta. Se quedó allí en silencio, observándonos con una expresión que no pude descifrar. Finalmente habló, diciéndome que Georgia necesitaba ayuda, no persecución. Insistió en que estábamos destruyendo a la familia al perseguir cargos en su contra. Cuando le recordé que Sam casi murió, negó con la cabeza y afirmó que estábamos exagerando. Georgia le había dicho que Sam estaba bien cuando ella lo tenía, que el hospital mentía sobre su condición para favorecer nuestro caso.
Mi esposo regresó de la cafetería y encontró a mi padre dándome una charla sobre la lealtad familiar. Sin decir una palabra, se puso entre nosotros y sugirió que mi padre se fuera. Mientras mi padre salía, murmuró que lamentaríamos darle la espalda a la familia cuando más la necesitáramos. Los resultados de la evaluación psiquiátrica llegaron esa semana. A Georgia le diagnosticaron trastorno delirante, específicamente de tipo persecutorio con elementos de grandiosidad. El psiquiatra señaló su completa convicción de que Sam era su hijo fallecido reencarnado y su creencia de que todos los involucrados en mantenerlos separados formaban parte de una conspiración en su contra. Theodore McAdor usó este diagnóstico para impulsar tratamiento en lugar de cárcel. Presentó moción tras moción, cada una intentando enmarcar las acciones de Georgia como síntomas de una psicosis inducida por duelo en lugar de un secuestro calculado. El fiscal nos advirtió, los jurados a menudo simpatizaban con las defensas por problemas de salud mental, especialmente cuando familiares testificaban en favor del acusado. Mi madre comenzó a visitar el hospital a diario no para ver a Sam, sino para dar regalos y tarjetas para Georgia en el vestíbulo. Ella contaba a quien quisiera escuchar sobre la trágica pérdida de Georgia años atrás y cómo eso había destrozado la mente de su hija. La seguridad del hospital finalmente tuvo que prohibirle la entrada después de que intentara colarse en la unidad psiquiátrica para visitar a Georgia. Durante ese tiempo, descubrí que Georgia había estado planeando esto durante meses, incluso antes de que Sam naciera. Se unió a grupos de apoyo en línea para padres que habían perdido la custodia. Aprendiendo su terminología y tácticas, estudió las leyes de custodia interestatales y eligió específicamente un apartamento en un estado con protocolos de extradición más débiles para casos de secuestro familiar. El contrato del apartamento reveló detalles aún más perturbadores. Había estado contando a los vecinos durante meses sobre la próxima batalla por la custodia, pintándose a sí misma como una madre dedicada luchando contra un sistema que favorece a los padres biológicos, incluso decoró una habitación para bebé, con una cuna idéntica a la de nuestra casa y ropa exactamente de las talas de Sam. Mi esposo encontró algo aún más escalofriante en las grabaciones de seguridad de nuestra casa de las semanas previas al secuestro. Georgia había estado probando nuestras rutinas, revisando cuándo estábamos profundamente dormidos y cronometrando cuánto tardábamos en responder a los llantos de Sam. Tengo mucha curiosidad por ese nombre, Theodore McAdor. ¿Realmente es su nombre o hubo un error al escribir lo que Georgia hubiera estado planeando estos meses antes del nacimiento de Sam? Me hace preguntarme qué más hizo durante el embarazo que nadie notó. Hizo varias pruebas, entrando y saliendo sin levárselo, perfeccionando su método. El fiscal nos mostró mensajes de texto entre Georgia y nuestra madre de esas semanas. Mi madre había estado dando detalles sobre nuestros horarios, las horas de alimentación de Sam e incluso en qué noches parecíamos más agotados. Había sido una participante activa en la planificación del secuestro, aunque afirmaba que creía que Georgia solo quería pasar tiempo con su sobrino. A medida que Sam se recuperaba lentamente, ganando peso y fuerza, la batalla legal se intensificó. Theodore McAdor presentó una moción para reducir los cargos de secuestro a interferencia custodial, argumentando que Georgia realmente creía tener derecho a llevarse a Sam. Presentó sus documentos falsos como evidencia de enfermedad mental y no de intención criminal. El fiscal contraargumentó con pruebas de premeditación los meses de planificación, la identidad falsa creada para Sam, la elección deliberada del lugar. Pero Theodore McAdor era hábil en su trabajo, tejiendo una narrativa de una mujer en duelo llevada a medidas desesperadas por una familia cruel que la había excluido de la vida de su sobrino. Mi esposo y yo pasamos horas con el fiscal repasando cada detalle de nuestro testimonio. Supimos que mis padres ya habían dado declaraciones apoyando la versión de Georgia. Afirmaban que habíamos sido innecesariamente crueles con Georgia, negándole una relación normal de tía con Sam, lo que habría desencadenado su colapso. La verdad era que intentamos incluir a Georgia al principio antes de que su comportamiento se volviera preocupante. La invitamos a cenas familiares y le permitimos sostener a Sam durante las visitas. Pero su insistencia en la mamá y sus intentos de amamantarlo nos obligaron a poner límites que ella se negó a respetar.
Una noche, mientras estaba junto a la cuna hospitalaria de Sam, viéndolo dormir tranquilo por primera vez en días, me di cuenta de cuánto habían cambiado nuestras vidas. La familia en la que creí y en la que confié se había convertido en nuestra mayor amenaza. La hermana con la que antes compartía secretos ahora veía a mi hijo como su posesión. Los padres que me criaron estaban ayudándola activamente a intentar robárnoslo. Pero también vi cómo la crisis reveló aliados verdaderos. La familia de mi esposo se unió completamente a nuestro lado. Sus padres se tomaron tiempo libre del trabajo para ayudar con nuestra hija, sin cuestionar nuestras decisiones ni sugerir reconciliación con Georgia. Amigos de nuestra comunidad iniciaron su propia campaña en redes sociales para contrarrestar las mentiras de Georgia, compartiendo la verdad sobre lo que realmente pasó. A medida que la salud de Sam mejoraba, empezamos a planear el futuro. Sabíamos que la batalla legal estaba lejos de terminar. Theodore McCodor indicó que buscaría un acuerdo que incluyera tratamiento obligatorio pero sin cárcel. El fiscal nos advirtió que, con el testimonio de mis padres y la defensa basada en la salud mental, podría ser el mejor resultado que podríamos esperar. La advertencia del fiscal se volvió profética cuando Theodore McCodor presentó su siguiente moción. Solicito la liberación inmediata de Georgia mientras esperaba el juicio. Citando su estado mental deteriorado en custodia, la moción incluía declaraciones juradas de mis padres, describiendo a Georgia como una hermana dedicada que simplemente había sufrido un colapso después de años de trauma sin tratar. Vi los nudillos de mi esposo ponerse blancos mientras agarraba la barandilla de la cama del hospital al leer el documento. La moción nos pintaba como parientes insensibles que negaban a una mujer en duelo el acceso al niño que ella creía era su bebé fallecido. Theodore McCodor incluso había incluido fotos de la habitación infantil que Georgia había preparado en su apartamento, presentándola como evidencia de instinto maternal en lugar de premeditación. Nuestra abogada nos aconsejó prepararnos para la posible liberación de Georgia. Explicó que los jueces a menudo concedían la fianza en casos que involucraban defensas por salud mental, especialmente con apoyo familiar. Me revolvía el estómago al pensar en Georgia libre mientras Sam aún se recuperaba de lo que ella le había hecho. 3 días después de presentada la moción, recibimos la noticia de que el juez había programado una audiencia. Mis padres testificarían a favor de Georgia, junto con un psiquiatra contratado por Theodore McCodor. Nos apresuramos a reunir nuestras propias pruebas, pero el fiscal nos advirtió que el testimonio emocional de los padres a menudo inclinaba la balanza más que los hechos. La mañana de la audiencia llegó demasiado rápido. Besé la frente de Sam antes de dejarlo con una enfermera de confianza, con el corazón acelerado al pensar en estar lejos de él, aunque fuera por unas horas. Mi esposo tomó mi mano mientras entrábamos al tribunal, ambos preparándonos para lo que sabíamos sería una confrontación dolorosa con mi familia. Dentro de la sala, Georgia estaba sentada junto a Theodore McCodor, con un vestido conservador que la hacía lucir frágil y vulnerable. Había perdido peso durante su tiempo en custodia y su cabello caía lacio alrededor de su rostro. Cuando nos vio entrar, sus ojos se iluminaron con una intensidad inquietante. Mi madre corrió hacia Georgia, abrazándola y susurrándole palabras de aliento. Mi padre se quedó cerca, lanzándonos miradas de desaprobación. Otros familiares que no había visto en meses llenaban los bancos detrás de Georgia, creando una exhibición de apoyo familiar que me apretó el pecho. Theodore McCodor presentó su caso metódicamente. Llamó a mi madre para que testificara primero, y ella pintó el cuadro de Georgia como una mujer rota que nunca se recuperó de la pérdida de su bebé. Describió cómo nosotros habíamos excluido cruelmente a Georgia de la vida de Sam, llevándola a medidas desesperadas. Su voz se quebró mientras suplicaba al juez que mostrara misericordia. El testimonio de mi padre fue aún peor. Afirmó que siempre habíamos estado celosos de Georgia, que deliberadamente quedamos embarazadas para hacerle daño. Insistió en que las acciones de Georgia, aunque equivocadas, venían de un lugar de amor. Incluso sugirió que visitas supervisadas entre Georgia y Sam podrían ayudar en su proceso de sanación. El psiquiatra contratado por Theodore McCodor testificó después.
Diagnosticó a Georgia con un episodio psicótico inducido por el duelo, afirmando que realmente creía que Sam era su hijo fallecido. Recomendó tratamiento ambulatorio intensivo en lugar de encarcelamiento, argumentando que la cárcel solo empeoraría su condición. Cuando nos tocó presentar pruebas, el fiscal hizo lo mejor que pudo. Mostró las grabaciones de seguridad de las entradas ilegales de Georgia, los documentos falsos que había creado y los meses de planificación revelados en su actividad en línea. Pero pude ver que algunos miembros del jurado suavizaban el rostro cuando Theodore McCodor contrarrestaba cada punto con explicaciones basadas en enfermedad mental. El juez deliberó menos de una hora. Cuando regresó, concedió la liberación bajo fianza de Georgia con condiciones. Ella usaría un monitor de tobillo, recibiría tratamiento psiquiátrico obligatorio y se mantendría alejada de nuestra familia. Mis padres actuarían como sus custodios, responsables de asegurarse de que cumpliera todas las órdenes del tribunal. Los ojos de Georgia buscaron los míos cuando el alguacil le quitó las esposas. La mirada que me dio me recorrió la espina dorsal. No era alivio ni gratitud, sino cálculo. Agarré el brazo de mi esposo, sabiendo en mi interior que esto no había terminado. Corrimos de regreso al hospital para encontrar a Sam despierto y reclamando comida. Mientras lo abrazaba, tomé una decisión. No podíamos quedarnos en la ciudad con Georgia libre y mis padres habilitándola. Mi esposo estuvo de acuerdo de inmediato y comenzamos a hackear planes para mudarnos temporalmente esa noche, Mientras investigaba hoteles de estadía prolongada en ciudades vecinas, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje contenía una sola foto, la pulsera del hospital de Sam, la que había desaparecido durante el secuestro de Georgia. El pie de foto decía: él todavía necesita a su verdadera mamá. Mostré el mensaje a la seguridad del hospital, que inmediatamente aumentó su presencia alrededor de la habitación de Sam. La policía rastreó el número hasta un teléfono desechable comprado en efectivo. No pudieron probar que Georgia lo hubiera enviado, pero todos sabíamos la verdad. En los días siguientes, llegaron más mensajes, fotos de Sam que Georgia había tomado durante el secuestro. Cada una tenía una leyenda con afirmaciones perturbadoras sobre su vínculo. Una lo mostraba con el atuendo que había comprado para Josh, con textos diciendo que se veía perfecto con la ropa que había elegido para su hijo. Mi esposo instaló nuevas aplicaciones de seguridad en nuestros teléfonos y laptops. Cambiamos todas nuestras contraseñas y activamos la autenticación de 2 factores en todo, pero la sensación de estar vigilados persistía. Cada vez que salíamos del hospital, me encontraba escaneando el estacionamiento buscando caras conocidas. Una semana después de la liberación de Georgia, nuestra hija llamó desde la casa de mis suegros llorando. Alguien había dejado ropa de bebé en la puerta con notas dirigidas a la hermana mayor de Josh. La letra estaba disfrazada, pero el mensaje era claro. Georgia sabía dónde se quedaba nuestra hija. Mi esposo condujo de inmediato a recogerla mientras yo me quedaba con Sam. El viaje de ida y vuelta de 3 horas se sintió como una eternidad. Caminaba de un lado a otro en la habitación del hospital, revisando mi teléfono constantemente en busca de noticias. Cuando finalmente regresaron a salvo, nuestra hija se aferró a mí, preguntando por qué la tía Georgia estaba siendo tan aterradora. La policía investigó los incidentes en la casa de mis suegros, pero no encontró pruebas que los relacionaran con Georgia. Sin pruebas, no pudieron arrestarla por violar la orden de restricción. Theodore McCodor envió una carta diciendo que su clienta negaba cualquier implicación y sugiriendo que estábamos paranoicos. Mientras tanto, la campana en redes sociales de Georgia se intensificó. Aparecían nuevas cuentas cada día, cada una difundiendo su versión de los hechos. Había empezado un blog llamado El Corazón de una Madre, donde escribía largas publicaciones sobre perder a su bebé y encontrarlo de nuevo en Sam. Las secciones de comentarios se llenaron de seguidores que creían en su historia. Los grupos de mamás locales comenzaron a tomar partido. Algunas apoyaban a Georgia, organizando cadenas de comida y círculos de oración para la madre en duelo. Otras nos apoyaban a nosotros, pero más en silencio, con miedo de involucrarse en el drama. La división en nuestra comunidad hacía que cada ida al supermercado se sintiera como caminar por un campo minado. Theodore McCodor suena como un nombre inventado para llenar papeles falsos, pero ahí está, aterradoramente bueno en su trabajo.
Este abogado está convirtiendo los planes de Georgia para robar al bebé en una historia de simpatía más rápido de lo que puedes decir batalla por la custodia. Una tarde, mientras Sam dormía en su cuna del hospital, una mujer que no reconocí entró a la habitación. Se presentó como consultora de lactancia, pero algo me pareció extraño cuando intentó acercarse a Sam diciendo que tenía que revisar su agarre. Le bloqueé el paso y llamé a seguridad. La mujer resultó ser amiga de Georgia de su grupo de apoyo en línea. Había manejado 2 horas para conocer al bebé del que Georgia le había contado tanto. Seguridad la escoltó afuera, pero ella gritaba sobre injusticias todo el camino. La mandóme ladrona de bebés que le había robado el hijo a Georgia. Ese incidente llevó al hospital a restringir el acceso a la habitación de Sam. Solo podían entrar personas en una lista preaprobada y todos tenían que mostrar identificación. La seguridad extra ayudó, pero también nos hizo sentir presos en lo que debería haber sido un lugar de sanación. Los intentos de reconciliación de mis padres se volvieron más agresivos. Aparecían en el hospital a pesar de que les decíamos que no se acercaran, siempre con excusas sobre querer ver a su nieto. Cada vez mencionaban cuánto sufría Georgia, que solo necesitaba ver a Sam para mejorar. Durante una confrontación particularmente tensa, mi madre reveló que Georgia había estado hospitalizada brevemente por autolesiones. Nos culpó por completo, diciendo llevamos a Georgia a lastimarse al mantener a Sam alejado. La manipulación era tan evidente, pero aún así me apretó el pecho con culpa mal puesta. Mi esposo perdió la paciencia ese día. Les dijo a mis padres exactamente lo que su permisividad había causado, que Sam casi muere, que nuestra hija viviera con miedo, que toda nuestra vida se desmoronara. Les mostró fotos de Sam en la UCI pediátrica, conectado a máquinas, luchando por su vida por culpa de Georgia. La respuesta de mi padre me heló. Él miró las fotos y dijo: Georgia debe haber tenido una buena razón. Debemos haber hecho algo que la haya desesperado tanto como para tomar una acción tan drástica. La completa negación de la realidad en sus palabras me hizo dar cuenta de que mis padres estaban más allá de cualquier razonamiento. A medida que Sam se fortalecía, los médicos comenzaron a hablar de planes de alta. La idea de salir del hospital me aterraba. Nuestra casa ya no se sentía segura, incluso con nuevas cerraduras y sistemas de seguridad. Georgia conocía nuestras rutinas y vulnerabilidades. Había demostrado que podía esperar y planear. Tomamos la difícil decisión de vender nuestra casa. Mi esposo encontró una oportunidad de trabajo en otro estado, lo suficientemente lejos para empezar de nuevo, pero cerca para regresar a las quitas en la corte. No se lo dijimos a nadie excepto a sus padres y a nuestros amigos más cercanos, sabiendo que cualquier información podía llegar a Georgia a través de mis padres. La casa se vendió rápido, pero el cierre tomaría semanas. Mientras tanto, nos mudamos a una propiedad en renta al otro lado de la ciudad, manteniendo la ubicación en secreto para todos excepto para quienes realmente necesitaban saberlo. Establecimos nuevas rutinas, variando nuestros horarios para evitar ser predecibles. A pesar de nuestras precauciones, Georgia encontró maneras de mantener su presencia en nuestras vidas. Llegaban paquetes a nuestra antigua dirección: ropa de bebé, juguetes, objetos con las iniciales de Josh. La oficina de correos los reenviaba a nuestro alquiler. Cada entrega era un recordatorio de que no se había rendido. Un paquete en particular nos perturbó mucho. Contenía un libro de bebé llenado con la letra de Georgia, documentando los hitos de Josh. Incluía fotos del secuestro, con leyendas sobre sus momentos especiales juntos. La última página tenía un poema sobre el amor de una madre que trasciende todos los obstáculos. Entregamos todo a la policía y al fiscal, construyendo nuestro caso para el juicio. Cada prueba mostraba a alguien incapaz de aceptar la realidad, alguien que nunca dejaría de intentar reclamar a Sam como suyo. Theodore McCodder siguió presentando mociones para desestimar o reducir cargos. Argumentaba que el estado mental de Georgia la hacía incapaz de formar intención criminal. Presentó carta tras carta de mis padres atestiguando el carácter de Georgia, cada una más desconectada de la realidad que la anterior.
Nuestra fiscal se mantenía optimista pero honesta sobre nuestras posibilidades. Explicó que los casos de familia que involucran enfermedad mental rara vez resultan en tiempo significativo en cárcel. Lo mejor que podríamos esperar sería tratamiento obligatorio y supervisión extendida, suponiendo que pudiéramos convencer a un jurado de que Georgia representaba una amenaza continua. La idea de que Georgia recibiera solo un tirón de orejas me enfurecía. Sam casi muere por sus delirios. Nuestra hija tenía pesadillas de que su tía se llevara a su hermanito. Toda nuestra vida se había vuelto un caos y ella podría salir con nada más que un requisito de terapia. A medida que se acercaba la fecha del juicio, el comportamiento de Georgia volvió a escalar. Empezó a aparecer en lugares donde pensaba que podríamos estar: el consultorio del pediatra, el supermercado, el parque. Nunca se acercaba directamente, siempre quedándose lo suficientemente lejos para alegre coincidencia, pero su presencia era una amenaza constante. Una noche, mientras cargaba las compras en el auto, vi a Georgia al otro lado del estacionamiento. Estaba junto a un auto que no reconocí, sosteniendo una muñeca de bebé envuelta en una manta. La mecía suavemente, mirándome fijamente con una expresión que me erizaba la piel. Cuando llamé a la policía, ella ya se había ido antes de que llegaran. Estos encuentros afectaron a nuestra familia. Nuestra hija se volvió pegajosa y ansiosa, con miedo de separarse de nosotros. Mi esposo desarrolló insomnio, pasando noches revisando cámaras de seguridad y cerraduras. Yo me encontraba constantemente mirando sobre mi hombro, preguntándome cuándo aparecería Georgia de nuevo. El estrés empezó a afectar también a Sam. Se volvió irritable y difícil de calmar, como si percibiera la tensión a su alrededor. Su aumento de peso se desaceleró, preocupando a los médicos. Le hicieron pruebas, pero no encontraron nada físicamente mal. Simplemente respondía a la ansiedad que permeaba nuestras vidas. 3 semanas antes del juicio, recibimos noticias devastadoras. Theodore McCodor había logrado que se pidiera una evaluación de competencia, alegando que Georgia no estaba mentalmente apta para enfrentar el juicio. Si la evaluación respaldaba su reclamo, el caso penal podría suspenderse indefinidamente mientras Georgia recibía tratamiento. La fiscal explicó que esto era una táctica común en defensas que involucran enfermedad mental, si Georgia era considerada. Si se consideraba incompetente, la enviarían a un centro psiquiátrico hasta que los médicos la declararan apta para juicio, un proceso que podría tomar meses o incluso años. Durante ese tiempo, tendría acceso a un tratamiento mayor del que podría ofrecer la cárcel. Mi esposo golpeó la mesa con el puño cuando escuchamos esta noticia. Todas nuestras pruebas, toda nuestra preparación podrían ser en vano si Georgia lograba convencer a los evaluadores de que no entendía los cargos en su contra. Theodore McCodor había encontrado otra posible escapatoria, otra forma de ayudar a Georgia a evitar las consecuencias. Asistimos a la audiencia sobre su competencia, viendo cómo Georgia exageraba sus delirios para los evaluadores. Se refería a Sam como Josh durante toda la audiencia, alegando que no entendía por qué la mantenían alejada de su bebé. Lloraba por perderse sus primeras palabras, sus primeros pasos y todos los hitos que había imaginado para el niño que había perdido a nosotras. Los evaluadores hicieron preguntas directas a Georgia sobre los cargos en su contra. Ella respondió con confusión, insistiendo en que solo había intentado traer a su bebé a casa. Cuando le preguntaron sobre los documentos falsos, afirmó que eran reales y que alguien debía haberlos cambiado para incriminarla. Su actuación era convincente por su consistencia. Mis padres también testificaron durante esta audiencia, apoyando la confusión de Georgia. Afirmaron que ella había estado llamando a Sam por el nombre de Josh durante meses y que realmente no podía distinguir entre su bebé fallecido y Sam. Su testimonio le dio credibilidad a la actuación de Georgia, dificultando que los evaluadores vieran a través de la manipulación. Después de 3 días de evaluación y testimonios, esperamos ansiosos los resultados. La evaluadora principal finalmente dio su veredicto: Georgia era competente para enfrentar juicio.
Aunque sufría de un trastorno delirante, entendía la naturaleza de los cargos y podía ayudar en su propia defensa. El juicio penal seguiría adelante según lo programado. La máscara de Georgia se deslizó por un momento cuando se anunció el fallo. Vi un destello de rabia cruzar su rostro antes de que retomara su acto confundido y frágil. Theodore McCodor presentó una apelación de inmediato, pero el juez la rechazó. Finalmente tendríamos nuestro día en la corte. Las semanas restantes antes del juicio pasaron en un torbellino de preparación y acoso continuo. Los seguidores de Georgia se volvieron más vocales, organizando protestas frente al tribunal. Sostenían carteles que decían la enfermedad mental no es un crimen y justicia para Georgia. Las noticias locales recogieron la historia, obligándonos a esquivar a los reporteros cada vez que salíamos de casa. Mis padres dieron entrevistas a cualquiera que quisiera escuchar, pintándonos como parientes crueles que habían llevado a Georgia a un colapso. Compartieron fotos antiguas de la familia, mostrando momentos felices cuando todos nos llevábamos bien. La narrativa que tejeron me enfermaba, como si hubiéramos elegido esta situación, como si quisiéramos que nuestras vidas se destruyeran. A pesar de todo, nos enfocamos en proteger a nuestros hijos y prepararnos para el juicio. Practicamos nuestro testimonio hasta poder resquitar cada detalle sin quebrarnos. Reunimos testigos de carácter que habían visto el comportamiento cada vez más grave de Georgia de primera mano. Documentamos cada incidente, cada amenaza, cada violación de la orden de restricción la noche antes de que comenzara el juicio. Me quedé despierta sosteniendo a Sam Kerka. Su respiración finalmente había vuelto a la normalidad y su peso había vuelto a la normalidad. Se estaba recuperando físicamente, pero me preguntaba sobre el impacto psicológico de su trauma temprano. Recordaría de alguna manera el terror de esos días con Georgia. Mi esposo nos abrazó a ambos, susurrando promesas de que todo terminaría pronto. Presentaríamos nuestro caso, el jurado vería la verdad y Georgia enfrentaría las consecuencias de lo que había hecho. La justicia prevalecería y finalmente podríamos seguir adelante con nuestras vidas. La estrategia de Theodore McCodor en la audiencia de competencia parecía un movimiento tan calculado. ¿Realmente cree que Georgia está confundida o simplemente es muy bueno en su trabajo? La forma en que la paso de llorar por Josh a mostrar ese destello de rabia cuando se anunció el fallo me hace preguntarme cuánto control tiene realmente sobre estos delirios. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras tranquilizadoras, sabía que la verdad era más complicada. Pase lo que pase en el juicio, Georgia siempre estará ahí afuera, obsesionada con el niño que crea suyo. Mis padres seguirán alimentando sus delirios. La comunidad seguirá dividida. No habrá un final limpio, ni una resolución perfecta. Aún así, teníamos que intentarlo. Teníamos que presentarnos en la corte y contar nuestra verdad, esperando que dos desconocidos. Vimos a través de la manipulación y las mentiras. Tuvimos que luchar por la seguridad de Sam y el futuro de nuestra familia. Mañana comenzaría la batalla final. La mañana del juicio llegó con un giro inesperado. Mi esposo descubrió una memoria USB pegada bajo nuestro buzón en la propiedad de renta. La memoria contenía cientos de capturas de pantalla de las cuentas privadas de redes sociales de Georgia, mostrando su planificación detallada desde hacía más de un año. Alguien nos había proporcionado anónimamente evidencia que jamás habríamos encontrado por nuestra cuenta. Las capturas revelaban que Georgia había estado siguiendo mis ciclos menstruales a través de publicaciones sobre síntomas del síndrome premenstrual. Ella había calculado cuándo era más probable que quedara embarazada y había preparado su plan de secuestro meses antes de que Sam siquiera naciera. Una publicación particularmente perturbadora mostraba que practicaba cambiar pañales en muñecas, cronometrándose para ver qué tan rápido podía cambiar y vestir a un bebé. De inmediato llevamos la memoria USB a nuestra fiscal. Él examinó la evidencia con creciente entusiasmo, reconociendo su valor para demostrar la premeditación. Los metadatos mostraban que las capturas se habían tomado recientemente, lo que sugería que alguien cercano a Georgia se había incomodado con su obsesión. Esa tarde, mientras preparaba nuestras notas para el testimonio final, mi teléfono sonó desde un número local desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo contestar. El que la amaba era el ex esposo de Georgia.
Explicó que él había sido quien dejó la memoria USB. Después del divorcio, había mantenido acceso a algunas de sus cuentas y había estado monitoreando sus publicaciones cada vez más perturbadoras. Ofreció testificar sobre el comportamiento de Georgia durante su matrimonio, incluyendo incidentes que nunca había reportado. Describió haber encontrado un cuarto de bebé que él había decorado en secreto en la habitación de visitas años atrás, completo con ropa para un bebé que no existía. También descubrió que ella había estado tomando sustancias para la fertilidad sin su conocimiento. Desesperada por concebir tras su pérdida, la fiscal lo añadió inmediatamente a nuestra lista de testigos. Su testimonio proporcionaría un contexto crucial sobre los delirios y el comportamiento manipulador de Georgia a largo plazo. También contrarrestaría la narrativa de mis padres, que afirmaban que esto era solo un colapso por duelo y no un patrón de obsesión creciente. Mi suegra cuidaría de Sam en su casa, donde habíamos instalado nuevas cámaras de seguridad y cambiado todas las cerraduras. Los escalones del juzgado estaban llenos de simpatizantes de Georgia. Sostenían carteles con su foto y coreaban sobre injusticia. Algunos nos reconocieron y comenzaron a lanzar acusaciones. Mi esposo protegió a nuestra hija mientras atravesábamos la multitud, ignorando sus gritos de que estábamos destrozando a una madre en duelo. Dentro de la sala, vi a Georgia sentada en la mesa de la defensa. Se había peinado igual que yo y llevaba un vestido parecido a uno que usé en fotos del nacimiento de Sam. La imitación era inquietante, como si intentara convertirse en mí. Cuando se giró y nos vio, sonrió y dijo algo con los labios que parecía mi bebé. Mis padres estaban justo detrás de Georgia, con el rostro severo y desaprobado mientras nos veían tomar asiento. Otros familiares llenaban las filas detrás de ellos, formando un muro de apoyo familiar para Georgia. De nuestro lado estaban la familia de mi esposo y un puñado de amigos cercanos que habían presenciado el comportamiento de Georgia de primera mano. La fiscal abrió con una declaración poderosa sobre la diferencia entre el duelo y el comportamiento criminal. Expuso la evidencia de premeditación, los meses de planificación, los documentos falsos y el peligro deliberado a un niño con necesidades médicas especiales. Pintó un cuadro de obsesión calculada, no mental. Enfermedad. La declaración inicial de Theodore McTodor se centró completamente en la pérdida que Georgia sufrió años atrás. Describió con detalle gráfico el trauma que ella había padecido, el bebé que llevaba por 7 meses y que perdió de forma violenta. Argumentó que su mente se había fracturado por el dolor y que realmente creía que Sam era su hijo renacido. El primer día de testimonio se enfocó en las pruebas técnicas. El fiscal presentó los documentos falsos que Georgia había creado, mostrando la sofisticada falsificación involucrada. Un experto testificó sobre las leyes interestatales de secuestro que Georgia había investigado, demostrando que ella era consciente de que estaba cometiendo delitos. Los registros bancarios mostraron que Georgia había estado ahorrando dinero por meses, depositando pequeñas cantidades en una cuenta separada que había ocultado a su exesposo. Retiró todo justo antes del secuestro, usándolo para financiar su fuga. La premeditación era indiscutible, pero Theodore McTodor siguió presentándolo como un comportamiento impulsado por delirios. El exesposo de Georgia testificó el segundo día. Describió años de comportamientos cada vez más preocupantes, incluyendo la insistencia de Georgia en que cada mujer embarazada que veía llevaba a su bebé. Había encontrado diarios donde ella escribía planes detallados para rescatar a su hijo de varias conocidas embarazadas. El testimonio más dañino vino cuando reveló que Georgia había intentado algo similar con el bebé de la hermana de él 5 años atrás. Se presentó en el hospital diciéndose la madre, aunque se retiró cuando intervino la seguridad. El incidente causó una ruptura familiar, pero nunca lo denunciaron. Esperando que Georgia recibiera ayuda, mi madre subió al estrado después, y su testimonio fue justo lo que esperábamos. Pintó a Georgia como una hermana dedicada que había sido empujada a la desesperación por nuestra crueldad. Afirmó que nosotros ostentábamos nuestros embarazos, provocando deliberadamente el trauma de Georgia. Incluso sugirió que habíamos puesto un nombre parecido a Sam, similar al de Josh, para atormentarla. Bajo contrainterrogatorio.
El fiscal expuso las fallas en la historia de mi madre. Presentó mensajes de texto que mostraban la participación activa de mi madre en la planificación del secuestro. Cuando se le confrontó con pruebas de su implicación, mi madre dijo que solo trataba de ayudar a Georgia a pasar tiempo con su sobrino. El testimonio de mi padre fue breve pero igualmente perjudicial para nuestro caso. Insistió en que Georgia era incapaz de entender que sus acciones estaban mal, que vivía en una fantasía donde Sam era verdaderamente su hijo. Suplicó al jurado mostrar misericordia y entender que una enfermedad mental había llevado a su hija a actuar así. El fiscal guardó las grabaciones de seguridad para el mayor impacto. El jurado vio las pruebas que Georgia hizo sus ensayos cuidadosos de nuestras rutinas. La vieron entrar a nuestra casa varias veces sin llevarse a Sam, demostrando claramente planificación y no un acto impulsivo. La grabación del secuestro real fue escalofriante en su eficiencia. Cuando yo subí al estrado, me enfoqué en los hechos más que en las emociones. Describí cómo encontré a Sam casi muerto, con órganos fallando por deshidratación. Presenté los registros médicos que mostraban lo cerca que estuvimos de perderlo. Detallé las medidas de seguridad continuas que nos vimos obligados a implementar. El miedo constante con el que vivimos, el contrainterrogatorio de Theodore McTodor fue brutal. Pregunto por qué había excluido a Georgia de la vida de Sam. ¿Por qué fui tan cruel con una mujer en duelo? Sugirió que estaba celosa de la atención que Georgia recibió tras su pérdida, que deliberadamente me embaracé para opacar su tragedia. Me mantuve tranquila, respondiendo cada pregunta con hechos. Expliqué la progresión del comportamiento de Georgia, de preocupante a peligroso. Describí sus intentos de amamantar a Sam, su insistencia en lamarse mama y las violaciones de límites que nos forzaron a limitar el contacto. El testimonio de mi esposo corroboró el mío, añadiendo detalles sobre el impacto en nuestra familia. Describió las pesadillas de nuestra hija, los miles de dólares gastados en seguridad y las oportunidades laborales que dejó pasar porque no podíamos mudarnos hasta que terminara el juicio. Pintó la imagen de una familia sitiada. El testimonio médico fue quizá el más fuerte. La doctora de Sam describió en detalle clínico lo cerca que estuvo de la muerte. Explicó que otras 12 horas sin la nutrición e hidratación adecuadas habrían sido probablemente fatales. Testificó sobre los desafíos de salud continuos de Sam agravados por el trauma del secuestro. Se presentó la evaluación psiquiátrica de Georgia siguiente, aunque el psiquiatra confirmó su trastorno delirante. También testificó que ella entendía la diferencia entre el bien y el mal. Su planificación cuidadosa y sus intentos de evitar ser detectada demostraban que era consciente de que sus acciones eran ilegales, aunque creyera que estaban justificadas. En el último día de testimonios, Georgia subió al estrado. Su actuación fue magistral en consistencia. Se refirió a Sam exclusivamente como Josh, describiendo con detalle el embarazo que había perdido y la alegría de encontrar a su bebé de nuevo. Logró al describir el dolor de estar separada de su hijo. Sin embargo, bajo contrainterrogatorio, aparecieron grietas en su fachada. Cuando se le presionó sobre los documentos falsos, insistió en que eran reales, alegando que la fiscalía mentía al mostrarle evidencia de sus meses de planificación. Se agitó, cambiando entre llamar a Sam y Josh como si fueran niños diferentes. El momento que probablemente selló su destino fue cuando el fiscal preguntó sobre el estado casi mortal de Sam. La respuesta de Georgia fue escalofriante por su desapego. Insistió en que Josh estaba bien con ella, que el hospital debía haber hecho algo para enfermarlo. No mostró remordimiento por su sufrimiento, solo enojo por estar separada de él. Durante los alegatos finales, Theodore McTodor hizo un último llamado a la misericordia. Pidió al jurado considerar el trauma de Georgia, su enfermedad mental y la falla del sistema para ayudarla tras su pérdida. La pintó como una víctima de las circunstancias, llevada a la desesperación por un duelo no tratado. El cierre de la fiscalía fue metódico y devastador. Guiaron al jurado a través de cada prueba, mostrando la planificación cuidadosa, las decisiones deliberadas y la total indiferencia por el bienestar de Sam. Les recordaron que la enfermedad mental puede explicar conductas
correctas, pero no justificar acciones criminales. El jurado deliberó 6 horas. Cuando regresaron, apreté la mano de mi esposo hasta que los nudillos se me pusieron blancos. El presidente se levantó y dio el veredicto culpable en todos los cargos: secuestro, poner en peligro a un menor, fraude de identidad y fuga interestatal. La sentencia máxima posible era de 25 años. La reacción de Georgia fue inmediata y violenta. Gritó que le estaban robando a su bebé, que Josh necesitaba a su madre. Intentó lanzarse hacia nosotros, pero los alguaciles la sujetaron. Mientras la sacaban, seguía gritando que lo recuperaría. Que el amor de una madre no se detiene con los muros de una prisión. Los rostros de mis padres se descompusieron al escuchar el veredicto. Mi madre lloró abiertamente mientras mi padre nos miraba con odio sin disimulo. Se fueron sin hablarnos, pero su lealtad estaba clara. Los habíamos perdido por completo, pero habíamos protegido a nuestro hijo. La audiencia de sentencia fue 3 semanas después. El juez consideró la enfermedad mental de Georgia, pero también la gravedad de sus crímenes y la amenaza continua que representaba. La sentenció a 15 años con posibilidad de libertad condicional después de tener condicionada a tratamiento psiquiátrico y rehabilitación demostrada. Nos mudamos a nuestro nuevo estado la semana siguiente. La venta de la casa se había quedado y el nuevo trabajo de mi esposo nos esperaba. No le dijimos a nadie nuestro nuevo domicilio, salvo a sus padres. Nuestra hija empezó en una nueva escuela donde nadie conocía nuestra historia. Sam siguió prosperando, alcanzando todos sus hitos de desarrollo a pesar de su difícil comienzo. 6 meses después, recibimos un aviso de que mis padres demandaban por derechos de abuelos. Alegaban que los habíamos alejado injustamente y que merecían acceso a sus nietos. Contratamos a un abogado y nos preparamos para pelear de nuevo, sabiendo que esta batalla estaba lejos de terminar. Pero por ahora estábamos seguros. Sam dormía tranquilo en su cuna, sin saber del caos que había sobrevivido. Nuestra hija poco a poco dejó de revisar obsesivamente las quemaduras. Mi esposo y yo aprendimos lentamente a relajarnos, a confiar en que Georgia no podía alcanzarnos desde la cárcel. El trauma siempre estaría ahí, tejido en la historia de nuestra familia. Pero habíamos sobrevivido, habíamos protegido a nuestros hijos, y a pesar de todo lo que habíamos perdido, todavía nos teníamos el uno al otro. Vaya aventura. Me quedan muchas cosas por preguntarme, pero por ahora, gracias por permitirme pensar en voz alta contigo. Suscríbete para más contenido como este. Nos vemos luego.